hermanos? Amén. ¡Wow! A que algunos decían, ya no vuelve. Y después de esta predicación dicen, ay, ¿por qué volvió? No, es un gozo, es un privilegio estar de nuevo aquí en casa. Me siento en casa y en realidad es para Mercedes y para mí, esto ha sido un viaje porque tuvimos que salir de viaje para ir y visitar las distintas iglesias y personas que apoyan el ministerio. Porque nosotros, para que sepan los que están al otro lado de aquí de la cámara, del YouTube, lo interesante es que nosotros, Mercedes y yo, somos misioneros. Entonces, por ende, el Shaddai, la iglesia bíblica El Shaddai, no son los que nos mantienen. No. O sea que cuando se recoge la ofrenda es netamente para el ministerio del Shaddai, no es para Marlon y Mercedes. Y ya tengo Mercedes. Entonces, pero el detalle es, hermanos, es que vamos porque somos apoyados y enviados por las distintas iglesias y congregaciones de los Estados Unidos y también de Puerto Rico. Y por cierto, vamos a seguir orando por los hermanos que están en Puerto Rico porque todavía están viviendo lo que pasó con el huracán Fiona. Y también en Florida tenemos una iglesia que nos apoya y también hermanos que nos apoyan en Florida que también recibieron bastante viento y de todo del último huracán Ian. Entonces, que estemos orando por ellos y que el Señor sea fortaleciendo a cada uno de los hermanos y congregaciones allá. Que sepan que los hermanos del Shaddai acá en España estamos orando por cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias. Ya sabemos que Mónica se está encargando de hablar de Nehemías y Miguel se está encargando de hablar de Moisés. Entonces ya no tengo nada de qué hablar. No, claro que no, hay mucho en la palabra. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 16, y vamos a leer los versículos 29 al 34. Reyes, Primera de Reyes, y si llegaron a Segunda de Reyes ya fueron demasiado lejos. Pero Primera de Reyes está después de Segunda de Samuel. ¿Ok? Primera de Reyes 16, 29 al 34. Y dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. El versículo 34 de Primera de Reyes 16 dice: en su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu amor. Y te damos las gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella, Señor, encontramos vida. Y
Y gracias porque en esa vida, Señor, ya podemos dejar atrás todo aquello que nos, que nos da depresión o nos angustia. No hay necesidad de ello, porque servimos a un Dios victorioso, a un Dios vivo. Y acabamos de leer de un montón de cosas que son preocupantes, de personas que prefieren seguir en la muerte y no buscar la vida. Y Señor, te pido que seas tú hablando a nuestros corazones y ablandándonos, Señor, para así ser más y más efectivos para ti, Señor. Gracias, mi Dios. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y bueno, sí, lo que acabamos de leer no se ve muy alentadora, ¿verdad? Y claro, nosotros vivimos en tiempos oscuros y difíciles. Y en algunos lugares más difíciles que otros. Y pareciera que nuestra época, la gran mayoría de los líderes, tanto políticos como religiosos, están sumidos en querer satisfacer sus propios deseos sin importarles las consecuencias que le vendrá a otros. Pero si las cosas han sido así desde la caída del hombre en el jardín del Edén, y es verdad, ha sido así desde ese momento, desde Génesis 3. Además, el Señor, por medio de Moisés, dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ay, pastor, gracias por tantas palabras de aliento. Ya me siento listo para enfrentar el mundo la semana que viene. Bueno, no. Pero lo reafirma el Señor en Génesis 8:21. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, no caigamos en la mentira que nos tratan de meter los humanistas, que el hombre es relativamente bueno. No podemos pensar así. Cuando Dios nos acaba de decir todo lo contrario. ¿Verdad? Lo acabamos de leer o ver, además de lo que vemos en 1 de Reyes 16. Y mirando lo que acabamos de leer, pareciera estar describiendo a cualquier líder mundial en la actualidad, lo que hizo Acab. Pero aquí hay una gran diferencia porque se trata de un rey de Israel, un descendiente de Abraham, Isaac y de Jacob. ¿No crees tú que debería saber mejor? Saber de que tiene un Dios real. Pero dice ahí, 1 de Reyes 16:29, dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Ok, y eso a mí que, o sea, ¿con qué como eso, verdad? Bueno, se supone que debería ser un rey temeroso de Dios. Porque si es descendiente de Israel, ¿no creen ustedes que debería ser temeroso de Dios? ¿Sí? ¿O no? Bueno, vamos a seguir. El versículo 30 dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Como diría Carmen, ¿qué me dices? ¿Verdad? Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él.
sea que los reyes de Israel no eran buena cosa. Y dice, y me dirás, pastor, que este era aún peor que los que reinaron anteriormente. Sí, por lo menos en el reino de Israel, del norte. Entonces, para ser bien claro, este rey Acab y su padre Omri no eran reyes de la línea del rey David. ¿Se acuerdan de David? El que luchó contra Goliat, el gigante, y lo mató, ¿verdad? Que amaba al Señor, que por lo menos 3/4 partes del libro de los Salmos fue escrito por él, y cantamos algunas de sus alabanzas en esta mañana, y me gustaría seguir cantando, no. Entonces, pero lo interesante es que justo el descendiente del rey David, el que lo siguió, su propio hijo, el rey Salomón, que había construido el gran templo de Dios en Jerusalén, bueno, a causa de sus pecados, Israel fue dividido. El reino del norte era Israel y el reino del sur era Judá. Y espiritualmente hablando, el reino del norte nunca tuvo un rey temeroso de Dios. Nunca. Desde Jeroboam para abajo, ninguno. Y ojo, eran de distintas tribus y de distintas familias, o sea que siempre había una guerra civil, para que entiendan. O sea que todo eso era bien tormentoso en el reino del norte. Mientras que en el reino del sur, algunos de los reyes fueron temerosos de Dios, incluyendo al que fue mencionado ahí mismo en el versículo 29, el rey Asa. ¿Okay? Él sí era temeroso de Dios. Lamentablemente tengo que añadir hasta cierto punto, pero bueno. Pero seguimos leyendo el versículo 31, dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Poca cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Ahora, Jeroboam fue el primer reino, o el primer rey del reino del norte. Y él decidió hacer no uno, pero 2 becerros de oro. O sea, él quiso ser aún mejor que Aarón. Vamos a hacer 2. ¿Verdad? 2 becerros de oro. Y ponerlos en 2 templos. Uno en Betel, hacia el sur, en la frontera con Judá. Y el otro en Dan, en el norte, con la frontera con Siria. Y desde ese momento hasta que Israel fue llevado en cautiverio, ellos adoraron esos 2 becerros y los llamaron ¿qué? Llamaron esos becerros, los llamaron Jehová. Imagínense. Y además, vamos a añadir, además de seguir con la adoración a los becerros de oro, leemos de Acab, ahí en el 31 dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. O sea que hizo todo eso a propósito.
parece que él sí vivía una vida con propósito, ¿verdad? Claro, no el propósito de Dios. Acab había hecho algo que Salomón había hecho antes que él. Lamentablemente. Se casó con una mujer extranjera y empezó a servir a los dioses de ella y construyó templos a sus dioses en Samaria, como lo hizo el rey Salomón en Jerusalén. Imagínense, pero Jezabel, o sea, todas las que tenía Salomón estaban solamente una. Y tú me dirás, ¿y cuántos tenía Salomón? Bueno, acompáñame, mantengan algo ahí en Primera de Reyes 16, por favor. Y vamos unos capítulos hacia atrás, Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. Y ahí nos relata que Salomón se había casado con 700 mujeres y tenía 300 concubinas y todas eran de distintas naciones. Lo que no ponen en cuenta es cuántas suegras tenía Salomón. Y yo quiero a mi suegra, no me malinterpreten, las suegras son buenísimas, ella es la que me defiende. No, entonces, pero lo interesante es que vemos algo en los versículos 4 al 8 que nos indican la pobre condición espiritual en la que se encontraba Salomón. Mira el 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Versículo 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Ay, pero no hay nada malo en eso. ¿Ah? ¿Saben dónde está esos lugares altos enfrente de Jerusalén? Todos esos templos y todo lo que había construido Salomón estaban justo al frente del templo de Dios. Y bueno, para los que se han conectado en Skype para leer los 5 libros de Moisés en estos días, así que estamos celebrando el Año Nuevo Hebreo, sabemos que a Dios no le agradó lo que los reyes de Israel habían hecho desde Salomón en adelante. ¿No? Las decisiones que Acab estaba tomando en su reinado se desviaron aún más de la voluntad de Dios, comenzando con elegir a su esposa. Jezabel no era nada temerosa de Dios. Ella adoraba al dios Baal, que podría ser o Zeus o Hércules, y era sacerdotisa de Astarte o Acera, diosa de la fertilidad. Y esa diosa es representada por un pilar. ¿Coincidencias? No lo creo. No hay nada nuevo bajo el sol.
Esa es la demonia que van a estar celebrando en los próximos días. Si no saben. Si no vienen de por acá, eso es lo que pasa. Entonces lo que hizo Salomón fue asentar precedentes para lo que iba a pasar en la historia de Israel y Judá hasta que llegara el rey Josías. Y por supuesto Acab quiso dejarse o quería ser recordado en los anales históricos, por supuesto. Y claro, Acab no tenía ningún cuidado ni ningún respeto por el Dios de la Biblia, por el Dios de sus antepasados, para nada. Ni tampoco por los que sí querían servir al Dios de la Biblia. Acab demostró de la manera más pública su odio hacia Dios y hacia la palabra de Dios. No solo fue notorio por casarse con una princesa que al mismo tiempo era profetisa pagana, pero además construyó un templo para la adoración a los Baales y a los Astarot en Samaria, que era la ciudad capital del Reino del Norte. ¿Y hasta qué la predicación? No. Además, imagínense, además de las orgías hechas en aquellos templos, porque así se adoraban en esos templos. Esa era la adoración. Se hacían sacrificios de cada clase, incluyendo sacrificios humanos. Y el diccionario bíblico de Vila Esquaín nos relata que Baal era adorado con sacrificios humanos para apaciguar a la deidad en tiempos de hambre o de pestes u otras calamidades. La víctima era generalmente el primogénito del sacrificador y era quemado vivo. Y en el Antiguo Testamento es mencionado como hacer pasar a sus hijos por fuego. En otras palabras, eso significa que el rey Salomón también pasó sus hijos por fuego. Él sacrificó, imagínate, si tenía 1000 mujeres, ¿cuántos muchachos tendrá? ¿Y cuántos sacrificó? Y esto nos trae al versículo 34, donde vemos que acá promueve la reconstrucción de la ciudad de Jericó. Mira el 34. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. ¿Cuántos se acuerdan de haber leído acerca de los muros de Jericó? Que el Señor le dijo a Josué, y tenemos aquí a Josué, Dios le dice a Josué que marchara alrededor de la ciudad de Jericó, ¿verdad? Por 7 días, y el séptimo día era ¿qué? Darle 7 vueltas y después tocar las trompetas, gritar y que las murallas cayeran. Y así fue lo que pasó. Y ellos entraron y destruyeron todo, pero dejaron una familia viva. Y ya sabremos por qué. El detalle es, seguimos leyendo el 34, en su tiempo Hiel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. En inglés, Nun significa monja. Entonces, Josué era hijo de la monja. No. Es un chiste. Malo, pero ahí está. Ok. Ahora, con ese mismo deseo
de levantarle el puño en contra de Dios, Acab celebra la reconstrucción de la ciudad amurallada que Dios le había dicho al pueblo de Israel que destruyera por completo. Y dijo que sin dejar nada vivo, excepto a la mujer Rahab y a su familia, quien protegió a los espías. Y quiero les voy a leer lo que vemos en Josué 6, 25 y 26. Dice, mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Y sabemos que Rahab es parte de la familia de donde viene Jesús. Rahab era la madre de Booz, el que fue esposo de Ruth. Y claro, sabemos que Ruth era la bisabuela del rey David. Y sabemos que de David viene Jesús, o sea, de esa línea. Amén. Seguimos leyendo Josué 6:26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Ahora, con esto yo no sé si eso significa que cuando comenzaron a construir, a lo mejor se cayó o le vino una de las piedras encima al hijo mayor. No sé. O que las puertas se le cayeron encima al hijo menor y se mató. Yo no sé. Lo que yo sí creo que posiblemente, ojo, pues si no nos dice, pero lo que posiblemente pudo haber ocurrido es lo siguiente: que Acab mismo hubiese estado allí para celebrar el comienzo de las obras y también el final de las obras con los sacrificios de estos dos muchachos a los Baales. Eso es lo que creo yo. Haciendo así la recreación de las barbaridades que se hacían en la tierra de Canaán antes de la llegada del pueblo de Israel. No quiero ser muy dramático, pero ¿podemos entender por qué Dios no deseaba que se reconstruyera la ciudad de Jericó? Reconstruir a Jericó y por el pueblo de Israel le está diciendo a Dios que Él cometió un error en destruirlo y que ellos querían vivir como los paganos depravados de los cananeos. La adoración a sus dioses consistía en actos inmorales de toda clase, entre hombres, mujeres, niños, animales, añadiendo los sacrificios humanos para completar las festividades. Y todo esto entre un pueblo que supuestamente fuera temeroso de Dios, por lo menos en nombre. ¿Están entendiendo por dónde van los tiros aquí? ¿O están más perdidos que el hijo del Inver? Posiblemente pensarás: de nuevo siendo alarmista y extremista. Pregunto, ¿estoy siendo alarmista y extremista? Espero que sí lo fuera. O sea, yo prefiero ser alarmista y extremista y que no estuviese pasando esto. Me gustaría
Para así ya me digan, pastor, necesitas irte y buscamos otro nuevo. Gloria a Dios. No, pero ¿qué fue lo que hizo Salomón? Él había hecho templos, erigido templos y eso para darle ánimo a todas sus esposas y concubinas y todo ese asunto, y hasta a todos esos dioses paganos a quien le pasaban los hijos por el fuego. Qué interesante que hace unos años atrás, Bergoglio, y no lo tengo aquí escrito, pero Bergoglio puso en el Coliseo, un lugar apropiado, puso en el Coliseo de Roma, erigió el altar a Moloch. Y está en todos los sitios, o sea, lo pueden ver en Google y todo eso. Tenía ahí un altar a Moloch por 2 años, creo que era, más o menos. Porque él quería enseñarle al pueblo, o qué sé yo, cómo eran esas costumbres de Canaán. Interesante, ¿no? Estoy siendo alarmista y extremista. No, él solamente quería mostrar algo histórico y así, porque quiere hacer más abierto, o sea, nuestro concepto de... No, porque las cosas van de mal en peor. El gobernador Newsom, que es católico de allá de California, el detalle es que yo sé que muchos no han visto esto ni han oído esto, porque esto no va a salir por los medios de comunicación. Pero ya en el occidente se ha aprobado y firmado ley. El pasado martes 27 de septiembre no solo se permite el aborto prenatal en cualquier momento del embarazo durante los 9 meses, pero ahora en el estado de California se permite una cesación de existencia perinatal hasta 23 días después de nacido el bebé. Los que no entendieron, con todo ese lenguaje prenatal, perinatal, bla, 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 si alguien desea asesinar a la criatura, tanto dentro como fuera del vientre de su madre, tiene 23 días para hacerlo y no irá a la prisión. Ni la persona que pidió el procedimiento, ni tampoco la persona o las personas involucradas en el acto. ¿Entendieron? En otras palabras, puedes matar a tu muchacho 23 días después de nacido. ¿Ok? Si eso no te hace hervir la sangre, estás muerto. O tu conciencia está, ¿cómo se llama eso? Está cauterizada. Añadido a esto, el gobernador Newsom ha puesto letreros y anuncios en varios estados de los Estados Unidos. Yo sé que estamos aquí en España, esto no tiene nada que ver conmigo. Bueno, qué interesante, porque cuando el gobierno allá en California, durante el tiempo del COVID y todo eso, dijo que no se podía cantar en las iglesias, lo hicieron también aquí el gobierno de Aragón. Perdóname. Yo quería hablar del amor de Cristo y todo eso, pero tengo que hacernos ver lo que está ocurriendo.
Él ha puesto estos letreros invitando a las personas que desean terminar las vidas de sus bebés dentro y fuera del vientre, pueden ir a California. Eso es lo que puso en el letrero. Pero ¿saben lo que usó? Para animar y para hacer lo más interesante. Puso literalmente las palabras de Jesús que encontramos en Marcos 12:31, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Porque como la Corte Suprema de los Estados Unidos abolió, o sea, dijo que ya lo del aborto ya, o sea, queda nulo, entonces él dice que, ahora estamos infringiendo en la libertad que tiene la mujer de poder terminar el embarazo, en otras palabras, matar a la criatura. Pero usaron las palabras de Jesús para animar a la gente a hacer esto. ¿Estamos entendiendo lo que está ocurriendo? ¿Estoy siendo alarmista? ¿Estoy siendo extremista? Es que tú lees la Biblia muy literal. Me han acusado eso. Pastores. Ahora bien, yo espero en realidad que este hombre se arrepienta de esta blasfemia. El Señor no quiere que nadie se pierda, y yo tampoco. Yo oro por él, yo oro por Biden, la momia que vive en Washington D.C., que supuestamente es católico, pero es más hombre depravado. Él y Bergoglio son, si no lo sabía. Entonces, si este hombre quiso tratar de usar a la palabra de Dios en contra de la palabra de Dios, aquí le mando 3 versículos de Marcos 10, 14 al 16. ¿Cómo es que dicen por ahí? Mientras que chúpate ahí está. Mientras que te mando esto. Ok. Marcos 10, 14 al 16. Y esto va como anillo al dedo a este hombre y a toda la legislatura de California que aprobó esta aberración. Versículo 14. No, y ojo, hay otros estados en los Estados Unidos que quieren aprobar esto. O sea que California no es la única. Solamente para que entiendan. 14. Viéndolo Jesús se indignó. Quiero dejarlo ahí. Pero no, sigue el asunto. Y les dijo, ¿qué es lo que les dijo? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y mira lo que hizo el Señor Jesús, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, ¿qué? Los bendecía. Confiesa tus pecados, Newsom. Yo sé que te lo pueden traducir. Los ataques a la vida misma y a la autoridad de los padres sobre sus hijos siguen sin tregua también. Aquí en España se volvió a permitir que las jovencitas de 16 y 17 años de edad no necesitan la autorización de sus padres para obtener un aborto. Todo esto, hermanos, está diseñado para destruir a las familias.
Los globalistas, los que están allá en Suiza, en Davos, y tantos otros lugares, están saboreando sus victorias que están ocurriendo alrededor del mundo. Pero déjame decirles que están siendo engañados por el enemigo de las almas para sus propias destrucciones. Entonces, como Iglesia Bíblica El Shaddai, ¿qué haremos? Orar. Gloria a Dios, ¿lo estamos haciendo? ¿Sí? ¿Cómo podemos combatir contra estas influencias que nos atacan por todas partes? No nos debemos desanimar. No nos debemos desanimar. Porque Jesús ya venció. Amén. Mónica y yo no nos pusimos en el teléfono y dijimos, ok, ahora tú vas a hablar de esto y yo voy a hablar de... No, esto fue el Señor. Porque lo que quiero leerles, Jesús ya venció y nos anima en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confiad. Confiad, yo he vencido al mundo. Y ahí vemos claramente que tendremos aflicción en el mundo. Lo tendremos. Algunos dicen, ya lo tengo. No tengo que pensar, a ver si... No, algunos ya lo tenemos. Jesús no nos está diciendo que si estamos sufriendo, no es porque no tenemos suficiente fe. ¿Eso es lo que dicen? No, dice, ustedes sufrirán, imagínate, si Él mismo sufrió, siendo Dios. Entonces, y así nos tratan de engañar los predicadores de la prosperidad. Jesús quiere que confiemos plenamente en Él, porque Él es nuestra paz. Amén. Y sabemos que estamos en buen camino, porque tenemos una iglesia llena. Para los que no saben, somos 4 gatos aquí. Pero leemos en Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Santiago en realidad es Jacobo, el hermano de Jesús. Santiago 4, 6 al 10. Dice, pero Él da mayor gracia. O sea, Dios mismo da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahí vemos algo muy importante, que debemos primero someternos a Dios, ¿cierto? Luego dice que resistamos al diablo y huirá de nosotros. Amén. Y luego sigue, acercaos a Dios. O sea que tenemos que estar aferrados al Señor solo los domingos. Solo cuando sale el YouTube con la predicación.
aferrarnos y acercarnos al Señor en todo tiempo. Porque en realidad el diablo no está huyendo de nosotros, sino de Dios mismo. Porque es el Señor el que pelea la batalla. Amén. Entonces, sigo, perdón. Pecadores, ¡ay! Eso ya no se puede decir por YouTube, ¿verdad? Pecadores. 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 No. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entreténganse y ríense. ¿Eso es lo que dice? No. Versículo 9 dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en ¿qué? En lloro. Y vuestro gozo en tristeza. Gracias, pastor, por esas palabras de ánimo. Y el 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Reconocemos que somos pecadores? Yo espero que sí podemos humillarnos y reconocer que hemos desobedecido el plan de Dios para nuestras vidas. Porque eso significa pecar. Desobedecer el plan de Dios para ti. Nosotros no merecemos la misericordia de Dios, pero Él nos la extiende por medio de Jesús. Dios Hijo, quien fue a la cruz para sufrir y morir por nuestros pecados, no por los pecados de Él, sino por nuestros pecados. Los míos también, ojo, yo no me salgo de aquí del montón. Si piensas, y lo interesante es, antes de decir lo que voy a decir, nos estamos acercando en el calendario hebreo, se está acercando, no sé si es el martes o el miércoles, al día de la expiación, donde cuando existía el templo, iban y había muchos sacrificios por el pecado del pueblo y por todos. Y el Señor los que perdonaban, pero afligían sus corazones, reconocían sus pecados. Y lo interesante es que al leer estas palabras de Santiago, eso es exactamente lo que debemos hacer todo el tiempo, porque Jesús ya fue el sacrificio perfecto. Y entonces, si piensas que has cometido un pecado, como abortar a tu bebé, quiero que sepas que Jesús ya murió por ese pecado. Y quiere que tú le pidas que te perdone y te limpie. Y Él te recibe. Y va a calmar y darte paz a tu alma. Dice ahí el 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Él lo hará.
algo importante es que después ve y no peques más. Porque a pesar de que Dios es un Dios de amor, que eso no hay duda, pero su atributo más grande no es su amor, es su santidad. Y muchas veces se nos olvida eso. Por eso debemos, sí, recibir su amor, su perdón, pero recordar que si ahora somos sus hijos, somos hechos sus hijos, entonces debemos actuar como tal y no vivir como el mundo, sino vivir en la luz de Jesús. Él te dará la victoria. Confía en Él. Confía en Él. Y dirás, ¿por qué, pastor, hablaste de Acab? Bueno, seguiremos viendo Acab, pero no Acab, sino el próximo capítulo. Léenselo en las casas. Primera de Reyes 17. Y verás que el Señor no dejó al pueblo de Israel a la deriva con esos líderes que lo que querían era la destrucción de Israel y la destrucción de la palabra de Dios, como los quieren los líderes de hoy día. No. El Señor envió a Elías. Y veremos eso en los próximos domingos. Hermanos, si pensamos que andamos solos, no estamos solos. Tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que está con nosotros, que no nos va a dejar ni por las cuestas. ¿Okay? Animaos con esas palabras. Y Él viene pronto. Tenemos una esperanza tremenda. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias. Porque a pesar de que hay tanta maldad en el mundo y va en incremento, Señor, no solamente maldad por maldad, pero ahora está siendo avalada por la ley. Señor, te pedimos. Tu iglesia dice, ven pronto, Señor. Pero mientras que estamos aquí, Señor, ayúdanos a ser luz y sal. Ser fieles a lo que tú nos has enseñado por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Y ayúdanos, Señor, cada día a saber y a entender que sí, estas cosas van a pasar. Pero, Señor, todavía somos puestos aquí para ser sal, para preservar, Señor, para luz, para poner luz sobre la oscuridad. Y eso es lo que tenemos que hacer, ser luz y sal. Y muchas veces cuando somos luz, Señor, la gente nos van a decir, ¡sal! Y ayúdanos a ver que no es que están en contra de nosotros, están en contra tuya, Señor. No saben lo que hacen. Señor, perdónanos. Y que ellos también reconozcan y se arrepienten de lo que están haciendo. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu perdón, por tu amor. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, los que están al otro lado del YouTube, Dios les bendiga. Y bueno, nos seguiremos viendo si el Señor lo permite. Y bueno, si algún día nos quitan del YouTube, puede ser una de dos cosas. O ya estamos con Él, o bueno, nos quitaron del YouTube. ¿Ya? Bueno, Dios le bendiga y hasta la semana que viene. Adiós.